Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Vamos a ver si se conectan más. Se han conectado poquito. Ayer tuve demasiada pega, no alcancé a subir las clases, pero hoy día lo hago y aprovecho de publicar la que vamos a hacer hoy día. Ya, vamos a partir nomás, ya que tenemos 40 minutitos solamente. Hoy día, chicos, partimos con reglas de derivación. Nosotros ya vimos en las clases anteriores cómo encontrábamos la pendiente de la curva tangente y luego vimos la derivada como tal. Primero lo vimos para un punto y luego lo vimos de forma general. Obviamente uno cuando deriva no siempre aplica la definición como tal. Para eso existen las reglas de derivación que nos van a permitir hacer que esto sea un poco más sencillo a medida que lo vamos trabajando. Hoy día entonces vamos a conocer las reglas de derivación para la función constante, potencia, polinomial y exponencial. No creo que lleguemos a las últimas dos, pero sí al menos vamos a ver para la función constante, la función potencia y algunas reglas importantes para la derivación. Ya, la primera de todas, vamos a comenzar con la función que es como la más sencilla, que tiene que ser la función constante. La función constante, como ya bien sabemos, es una función que representa una línea recta paralela al eje X. Como nosotros estamos buscando la pendiente de la recta tangente a la función, no queda otra de que la pendiente o sea, la derivada de esta función también sea cero, dado que la recta, como la recta es cero, sí, Álvaro, lo voy a subir. Disculpe que me habían preguntado en el chat. Como la pendiente de esta recta es cero, la derivada debe ser cero. Y aquí hay una demostración con la definición. Tenemos límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x. Como es c un valor constante, esto me queda c menos c. Cualquier evaluación, recuerde, en la función constante es c. O sea, f de x más h es c. F de x sigue siendo c. ¿Y qué queda acá? C menos C, 0. O sea, el límite es 0, por ende la derivada tiene que ser 0 y tiene todo el sentido lógico si nosotros vemos el gráfico. Aquí la única recta, digamos, tangente a la curva, debe ser una que coincida con ella y va a tener pendiente 0. Y a partir de eso nace lo que es la derivada de una función constante. Esta es otra notación para la derivada, ya que es de Leibniz, un alemán, la derivada de x. Aquí se lee la derivada de x de la función constante, entonces es 0. Es bastante intuitivo pensar en la derivada de la función constante. De todas formas, les pregunto si tienen alguna duda respecto a esta, que es como la más sencilla de todos, pero nos ayuda bastante después. ¿Queda claro entonces la derivada de la función constante? Perfecto. Y luego, como la función constante es la más sencilla de todo, vamos a pasar a la que viene, que es una función potencia de la forma x elevado a n. ¿Se alcanza a ver bien, chicos, esto? ¿O lo agrando un poquito? ¿Se ve bien? Ya, voy a asumir que sí. Si nosotros consideramos la función potencia como la función f de x igual x elevado a n, ya vimos que cuando es, digamos, podríamos pensarlo en cero y que nos da una constante. Ahora lo vamos a ver primero para el valor n igual 1. Si nosotros tenemos el valor n igual 1, nos queda la función f de x igual a x, que esta vendría siendo la función identidad. Y la función identidad siempre va a tener pendiente 1, dado que la gráfica de la función tiene pendiente 1.
O sea, si nosotros tenemos la función identidad, al derivarla, a nosotros nos va a quedar en 1. Siempre. Y aquí está la representación gráfica. O sea, las dos más sencillas las notamos inmediatamente. La derivada de una constante, entonces va a ser 0. La derivada de la función identidad va a ser 1. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto, chicos? El tema se comienza a complicar cuando avanzamos. Mire, ahora vamos a encontrar para n igual 4. O sea, para f de x igual x elevado a 4. Si nosotros pensamos en la definición de la pendiente, vamos a tener que la derivada va a ser el límite, entonces cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo eso partido en h. Recuerde que acá nosotros vamos reemplazando. El f de x es x a la cuarta. Así que el f de x más h lo reemplazamos ahí. Entonces esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de x más h a la cuarta menos x a la cuarta, que viene siendo el f de x. Todo eso sobre h. Si nosotros desarrollamos eso, nos va a quedar x a la cuarta más 4x cubo h más 6x cuadrado h cuadrado más 4x h cubo más h a la cuarta menos x a la cuarta. Todo eso sobre h. Y aquí recuerde que no tienen que olvidar que siempre estamos trabajando con el límite. El límite cuando h tiende a 0. Ya. Y acá empezamos a reducir. Acá el x a la cuarta se me va con este de acá. Y luego habría que factorizar por h. Si factorizamos por h, me va a quedar 4x cubo más 6x cuadrado más 4x. Espérenme, me estoy equivocando, me parece. Aquí va un h, acá queda h cuadrado y acá queda h cubo. Profe, ahí le falta la x. 4x ahí cuadrado. Sí. Ahí sí. Gracias. Y aquí eliminamos la h. Luego no tenemos indeterminación, así que simplemente reemplazamos el h por 0 acá, dentro de esta función. Nos va a quedar entonces 4x cubo más, esto será 0, esto también será 0, y esto también se va a hacer 0. O sea, finalmente nos queda que la derivada no es otra cosa que 4x cubo. O sea, la función original es x a la cuarta y la que nos resulta es 4x cubo. Y fíjese lo que va pasando. Nosotros tenemos ya 3 derivadas que conocimos. Primero, la función constante. La función constante f de x igual a c, que lo podríamos pensar quizás como un c por x elevado a 0. Lo vamos a dejar de esa forma. Luego conocimos y vimos que la derivada de esa función iba a ser 0. ¿Cierto? Luego vimos la función constante,
la función identidad, que es x elevado a 1, y vimos que la derivada es 1. Ahora vimos f de x igual a x elevado a la cuarta, y vemos que la derivada es 4x cubo. Fíjese lo que va pasando. Los valores que están teniendo la potencia, el exponente, va saliendo acá. Acá queda 1 y esta potencia baja. Acá es x elevado a 4. La derivada es x elevado a 3 multiplicado por 4. Acá es x elevado a 1. La derivada es 1 por x elevado a 0, digamos. Ahí se elimina, se baja, va bajando el grado de la función. El grado va bajando. O sea, si nosotros podríamos pensar rápidamente que si tenemos un x elevado a 7, entonces la derivada de ese x elevado a 7 va a ser 7x elevado a 6. ¿Ya? Y a partir de esta recurrencia es que nace la primera regla de la potencia. Que si tenemos que si n es un entero positivo, entonces la derivada de la función de la forma x elevado a n va a ser n por x elevado a n menos 1. Que queda entonces de forma directa. Si nosotros nos presentan una función de la forma de potencia, lo único que tenemos que hacer es ver el exponente, lo llevamos afuera y le restamos 1. Acá entonces tenemos dos ejemplos. Este no lo tenemos directamente así, como de la forma x elevado a n, pero lo podemos transformar. ¿Cómo podríamos reescribir esta función como un x elevado a n? X elevado a menos 2. Exacto, aquí podemos pensar que es la misma función de x elevado a menos 2. Y luego simplemente aplicamos la fórmula. Acá el n va a ser menos 2. O sea, la derivada, o bien la pueden escribir de las dos formas, a mí me da lo mismo. La pueden escribir como f' de x, que representa la derivada de la función, o como la derivada en torno a x, que es la denotación de Leibniz. En ambos casos, simplemente el menos 2 va afuera, menos 2x, pero ahora como es n menos 2 menos 1, le va a quedar finalmente entonces que la derivada es menos 2x elevado a menos 3, o bien menos 2x elevado a 3. Cualquiera de los dos casos. Y aquí no hay que aplicar, lo que nos permite esto es no tener que aplicar el límite, todo el límite cuando h tiende a 0 y hacer todo el recorrido. La regla de la derivación nos permite hacer esto de forma directa. En vez de hacer el límite cuando h tiende a 0, bla, 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 simplemente aplicamos esta regla cuando tenemos una función de esta forma. ¿Queda claro, chicos? Sí, y entonces al otro lado se tendría que hacer una potencia fraccionaria. Exacto, acá es exactamente lo mismo. Vamos a mostrar aquí. El f de x, ¿cómo quedaría? Porque, claro, como tenemos que escribirlo como una función potencia, ahí hay que tener cuidado. Muy bien, Simón. ¿Cómo quedaría entonces esta función escrita como una potencia con exponente fraccionario? X elevado a 2 tercios. Exacto, x elevado a 2 tercios. Y misma cosa, aplicamos la misma regla de derivación, entonces el 2 tercios va afuera y multiplica al x, y ahora ese 2 tercios le resto 1. Ya va a quedar 2 tercios de x. 2 tercios menos 1, ¿cuánto nos queda?
Menos un tercio. Menos un tercio, perfecto. Entonces, finalmente la derivada nos queda como 2 partido por 3 raíz cúbica de x. A ver, ahí está. Raíz cúbica de x. Y ahí quedaría. Simplemente entonces tenemos la función potencia, aplicamos la fórmula, la regla de la derivación. Donde hay que tener cuidado en que en estas cosas que nos podrían complicar si es que no estamos atentos, por ahí sumar una fracción, pero la derivación de una función potencia es una de las más sencillas. No sé si tienen alguna duda, chicos. Profe, ¿podría hacer otro ejemplo? O sea, que me ha costado entender esta cuestión. Ya, a ver, hagamos otro ejemplo aquí cortito, un C. Si usted tiene f de x igual, a ver, x elevado a 4. Cuando usted deriva, lo único que debe hacer es aplicar esta regla. ¿Qué le dice? Ah, ya. El n es el exponente. Ahí nosotros estamos identificando el exponente. El exponente en este caso es 4. Ese 4 vendría siendo el n. ¿Qué tiene que hacer? Sacarlo fuera de la potencia. Fuera de la potencia, mantiene la x y en el exponente le resta 1. Va a ser n menos 1. Y ahora simplemente reemplaza. Va a tener entonces, ya, el n es 4. Me va a quedar 4 por x y arriba me va a quedar en el exponente 4 menos 1. O sea, finalmente la derivada va a ser 4 por x elevado a 3. Ahí está de forma sencilla. Cuando se podría complicar un poquito más, cuando quizá no aparezca directamente la forma de función potencia y aparezca acá como un exponente negativo o acá como un exponente fraccionario, pero funciona de la misma forma. La única que cambia es cuando es igual a 1, que en ese caso es la potencia, ahí se elimina. Se elimina, que ya vimos que era la función, la identidad, que era 1. Si vemos otro ejemplo, un ejemplo de, que será, qué sé yo, un f de x igual, a ver, 1 sobre raíz de x. ¿Cómo quedaría ahí? Primero, como función potencia como tal. El compañero que estaba hablando recién. Debe ser el x, es que queda en un medio, ¿cierto? Pero está elevado a menos 1, ¿cierto? Claro, la raíz sería es menos un medio. Exacto, menos un medio. Bueno, ahí estoy entendiendo. Gracias, profe. O sea, la derivada, aquí ya identificamos el n, el menos un medio sale fuera del exponente y lo multiplica. Menos un medio, entonces, a ver, escribirlo mejor. Acá queda menos un medio por x, menos un medio, menos 1. Menos un medio, menos 1, ¿cuánto le da? Vamos a seguir acá. ¿Cuánto es menos un medio, menos 1? Menos un medio, ¿cierto? Menos un medio, sí. Menos 1. 1 y un medio. Claro. ¿Cuánto sería? Menos un medio, menos 1. Menos 3 medios. Eso. Menos 3 medios, exacto. Menos 3 medios. Entonces, finalmente, la derivada queda como
menos 1 sobre 2 por la raíz cúbica de x. ¿O no? Espérame, no, ahí. Ahí sí. Estaba confundido. La raíz cuadrada de x cubo. Ahí sí. Eso también lo puede escribir como 2x por la raíz de x. Profe, que aquí siempre la idea es hacerlo con fracciones, ¿cierto? Nunca decimales. Claro, sí, aquí la idea es hacerlo con fracciones. Siempre que usted trabaje con potencias, la idea es hacerlo con fracciones, porque es mucho más sencillo pensar en expresar una raíz que expresar no sé, un x elevado a qué sé yo, 0,7, por ejemplo. Eso es como complicado hasta de imaginar. Si me preguntaba si es necesario, o sea, hay que racionalizar después, la respuesta sería depende. Depende cómo estemos orientando el trabajo, depende de lo que le pida el ejercicio. En este caso, lo único que estamos haciendo es encontrar la derivada. Y como la derivada sabemos que es una función que va a determinar la pendiente de un punto, no es necesario. Ahora, si el ejercicio le pide específicamente luego la recta en el punto, ahí probablemente sí tenga que racionalizar. Pero ahora me interesa simplemente que se aprendan bien las reglas. ¿Ya? ¿Queda claro eso, chicos, entonces? Uno lo ve y dice, es mucho más cómodo hacerlo así que hacer todo esto, por el límite cuando h tiende a 0, de f de x más. Que si nosotros lo hacemos, va a funcionar igual. Acá tenemos el ejemplo. El x elevado a 4, ya, sacamos el 4 y le quitamos 1 al exponente. Nos queda como 4x cubo. Pero lo podemos hacer con la definición del límite cuando h tiende a 0. Ahí usted verá qué le resulta más cómodo. Si aplicamos la definición o bien aplica la regla. Cualquiera de los dos casos funciona. ¿Ya? Ahora, a partir de eso nace una nueva regla, que es la regla del múltiplo constante. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una constante que está multiplicando una función que es derivable, o sea, tenemos un c por un f de x, podemos aplicar lo que ya conocemos. Acá lo que nos está diciendo es que la constante nosotros la vamos a sacar de la derivada. O sea, la constante nosotros la sacamos de la derivada y luego derivamos la función derivada. Derivamos la función. Y aquí entonces tenemos algunos ejemplos. Tenemos la derivada de 3x elevado a 4. Por la regla simplemente nosotros sacamos el 3 y hacemos la derivada de x elevado a 4. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 4, chicos? 4 por x al cubo. Exacto, 4 por x al cubo. Perfecto. ¿Cuál es lo único que cambia respecto de lo que vimos anteriormente? Que ahora debemos hacer un paso más, que va a ser la multiplicación de la constante por lo que nos resultó de la derivada. Recuerde que esto es eso de ahí, la derivada. O sea, van a ser 12x cubo. Ya, y aquí abajo, ¿cuál es la constante? Menos 1. Menos 1, perfecto. Va a ser menos 1 por la derivada de x. ¿Y la derivada de x cuánto es? 1. 1, perfecto. O sea, nos queda menos 1. Recuerde que la derivada de x, nosotros la representamos como derivada, va a ser 1 por x por 1 menos 1. Eso se hace 0. Esto se hace 0, x elevado a 0 es 1. Por eso le queda 1. Y acá, al multiplicarlo por 1, me da menos 1. Ya,
¿Ven? Entonces, a partir de esto es que nosotros vamos haciendo que la derivada sea como más sencilla. Cuando uno la conoce por primera vez y ve la definición de derivada, que es la pendiente de una recta tangente a una curva, uno piensa como que es complejo este tema, pero a medida que nosotros vamos conociendo las reglas de derivación, vamos viendo que no es tan terrible como la definición en sí lo plantea. Resolver derivadas por definición es un poquito engorroso, pero es necesario, porque a partir de eso es que estas reglas se van generando. O sea, ya podemos derivar una función potencia cualquiera. No nos interesa si tiene exponente positivo, negativo, fracción, da lo mismo. Y ahora, además de eso, le agregamos que podemos multiplicarlo por una constante. ¿Qué cree que viene a continuación? Generalizar esto que nosotros ya conocemos, que es primero la de la potencia, luego la de la potencia por una constante, a una que sea de la suma. Y a partir de la suma de estas funciones que nosotros podemos generar una polinómica, por ejemplo. Acá la nueva regla que nos dice es que si nosotros tenemos f y g que son derivables, entonces podemos aplicar la derivada a cada una y simplemente luego las sumamos. En este caso, en el ejemplo 5 tenemos la derivada de x elevado a 8 más 12x elevado a 5 menos 4x elevado a 4 más 10x elevado a 3 menos 6x más 5. Si nosotros no conociéramos la regla de la derivación, tendríamos que hacerlo con el límite y este sería un ejercicio que si lo hiciera en la pizarra en el liceo me demoro ocupo toda la pizarra. Pero ahora, como conocemos las reglas, vamos aplicando. Y esto no va a ser otra cosa que la derivada, primero de x elevado a 8, más la derivada de 12x a la quinta, menos, ojo, la regla de la suma también es de la resta, sirve para la resta. Es de la suma y resta, aquí da lo mismo, es el más menos. ¿Ya? En los libros aparecen separadas, pero en honor al tiempo, mejor lo planteamos así. Esto sirve tanto para la suma como para la resta. Menos entonces la derivada de 4x a la cuarta, más la derivada entonces de 10x cubo, menos la derivada de 6x, más la derivada de 5, perdón. La derivada entonces de 5. Ya. La derivada entonces de x elevado a 8, ¿cuánto es? 7 elevado a... Digo, 7 por 8... 8 por 7... 8 por x elevado a 7. Eso. Me confundiste a mí. 8 por 7, 8 por x elevado a 7. ¿Cierto? Más acá la derivada es 12 por la derivada de x elevado a 5. Ahí no estamos saltando el paso. La derivada de x elevado a 5 entonces sería 5 por x elevado a la cuarta. 5x elevado a la cuarta. Perfecto. Menos, acá misma cosa, 4 por 4x elevado al cubo. 4x elevado al cubo. Bien. Eso me gusta, ¿eh? Que vayan apareciendo distintas bases. La derivada de x al cubo. 3x al cuadrado. 3x cuadrado. Perfecto. La derivada de 6x. O sea, de x, perdón. 1, ¿cierto? Y finalmente la derivada de 5. 0. 0. Derivada de una constante, 0. Entonces nos queda la derivada total como 8x a la séptima, más aquí 12 por 5, 60x a la cuarta, menos 16x cubo, más 30x cuadrado, menos 6.
y ahí quedaría. Que es lógicamente mucho más sencillo que hacerlo por la definición. O sea, podemos extrapolar lo que ya sabemos de potencia por una constante y aplicar la regla de la suma para pensar que esto lo podemos aplicar para cualquier función polinomial. Esto lo podemos aplicar para cualquier función polinomial porque cada polígono, como lo habíamos visto, está asociado a la suma de funciones que son derivables. Todas estas son funciones derivables que las podemos escribir de esta forma. O sea, derivar una función polinomial simplemente separamos, agrupamos en funciones potencia, función constante y función lineal, es lo que nos vaya apareciendo en el polinomio. Chicos, ¿alguna duda con esto? ¿No? Ya, avanzamos bastante más rápido de lo que tenía previsto. Estos ejercicios yo se los voy a dejar ahora para, como le había comentado, para el blog, para que tengan algunas décimas. El único que no hemos visto acá es este, que es una derivada de una función exponencial, que lo vamos a ver en la próxima clase. No lo alcanzaríamos a ver hoy día porque, bueno, nos quedan 7 minutos, pero la derivada de la función exponencial hay que hacer la misma construcción que la que hicimos para la función potencia. Así que en este caso les quedan estos 5 ejercicios para que puedan hacer la derivada y lo presenten en el blog. ¿Ya? Sí, la idea es que ahora lo resuelva aplicando las reglas de la derivada. Si quiere lo puede comprobar con el teorema de la derivada, cuando el límite cuando h tiende a 0. Pero la idea es que de aquí hacia adelante vamos aplicando las reglas que ya conocemos. Ya, a menos que específicamente yo le diga, utilice la regla de la derivada para tanto. Si no, lo que vamos apreciando ahora, ¿ya? Ya, chicos, como les decía, entonces voy a publicar este PPT, el PPT que trabajamos ayer, y voy a subir la clase también. Avanzamos bastante rápido hoy día, pero espero haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda antes que cerremos la clase. Chao, profe, gracias. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Ya, chicos, nos vemos entonces el día jueves. Yo voy a publicar ahora los PPTs y la clase. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Profe. Chao, profe, gracias.